Martín Vizcarra es un ingeniero civil que llegó a la política por, como nos ha explicado, circunstancias del azar, el caso del Moquegüazo, en el que le cupo desempeñar un papel destacado, a partir del cual recibió el reconocimiento de sus paisanos, fue elegido gobernador, se llamaba entonces presidente regional, ahora más apropiadamente gobernador. Hizo una labor muy destacada. Como resultado de eso se integró a la campaña de una candidatura que no parecía que fuera a navegar muy lejos, ni a agarrar las térmicas que le permitieran elevar su vuelo, pero un conjunto diferente de circunstancias los llevó primero a pasar a la segunda vuelta, y luego uno de los cambios de suerte también más sorpresivos, o quizá no tan sorpresivos, pero inesperados sí, en las suertes políticas, a la victoria. Y ahora Martín Vizcarra es el vicepresidente electo de la República, además de tener a su cargo muy importantes labores ejecutivas en el traspaso, en el cambio de gobierno. Y ahora nos acompaña. Muy buenos días, Martín. Buenos días. Bueno, buenos días, Gustavo. Sí, efectivamente, a veces la vida te da giros inesperados. Sorpresas. Y yo mismo ahora, ante esa victoria que con gusto hemos alcanzado en Peruanos por el Cambio, yo mismo tengo que tomar decisiones familiares, ¿no? Porque yo tengo mi esposa y dos hijos todavía en el colegio que estudian en Moquegua. Uno está en primaria y otro ya está terminando secundaria. Entonces la decisión es qué hace la familia. Se queda en Moquegua y yo trabajo aquí en Lima. O sea, son temas que de un día a otro te cambian toda tu rutina, y hay que tomar decisiones, pero son fruto de actos y acciones que uno hace con convicción, como haber acompañado a Pedro Pablo, porque yo creo que él va a hacer una excelente función como presidente del Perú, y para eso estamos dispuestos a ayudar. ¿Cómo va a poder hacerlo, Martín? Porque ustedes tienen algo que podría estudiarse perfectamente en un curso graduado de ciencias políticas, como uno de los problemas mayores de gobernabilidad que puede enfrentar un régimen. Ustedes van a tomar el poder ejecutivo y van a, sin tener ninguna posibilidad de control del legislativo, puesto que la principal fuerza opositora, aquellos a quienes ustedes derrotaron, todavía les queda por admitir a la Fuerza Popular la derrota, tienen la mayoría en el Congreso. No la mayoría absoluta, como se dice, pero sí una cómoda mayoría. Mire, yo veo el futuro de gobernabilidad, de gestión con optimismo. Yo asisto a una serie de entrevistas de periodistas, veo y leo una serie de análisis, y a mí me parece un poco exagerado esta condición de ser gobierno y no tener una representación significativa, como en nuestro caso en el Congreso. Quizás es mi visión provinciana del problema, que es bien diferente a una visión... Es una visión que se cuajó en el Moquegüazo, sí, lo que digamos es una forma muy interesante de... Pero es una visión diferente porque cuando yo he sido presidente regional de Moquegua, sí, ¿no? Porque yo he terminado como presidente, después le cambió el nombre a gobernador, y cuando fui, yo tuve una serie de invitaciones a diferentes foros académicos, empresariales, políticos en Lima. Yo a veces cuando escuchaba las introducciones o escuchaba otras intervenciones, yo decía, oye, parece que están hablando de otro país. O sea, mi análisis e interpretación realmente es diferente de las cosas que veía, porque al comienzo nadie me hacía caso como un presidente regional de una región pequeña. Pero cuando comenzamos a tener resultados significativos, principalmente en los indicadores sociales, entonces comenzaron a voltear la mirada a Moquegua y dijeron, ¿qué está haciendo, no? Entonces, ya el último año de gestión, el año 2014, cuando yo terminé, permanentemente era convocado a diferentes tipos de análisis. Yo he estado desde conferencias que daba en el SUTEP, ¿no?
para ver cómo habíamos mejorado la educación en Moquegua, sí. Y a la semana siguiente estábamos exponiendo en el CADE, ¿no? Entonces, sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, porque, oye, ¿cómo se puede mejorar la educación de manera tan significativa en una región? Pero cuando... ¿Y cuál era la respuesta? ¿Gracias al CADE bien administrado? No, porque gracias a definir una visión de desarrollo y hacer liderazgo para llegar a eso, ¿no? Entonces, era algo anecdótico que cuando ya se hizo conocido de que teníamos una diferencia así muy muy grande entre los resultados de los niños de las escuelas de Moquegua versus a todo el resto del Perú, entonces comenzamos a recibir visitas permanentes de autoridades regionales de todo el país que iban para conocer cuál es el secreto de Moquegua. O sea, teníamos todas las semanas pasantías que llegaban a Moquegua para determinar. Y después de revisar todo lo que estamos haciendo, nos decían los presidentes regionales que nos iban a visitar o los directores de educación de todo el país que iban, decían, pero vemos que están haciendo lo mismo que nosotros. Entonces, ¿cuál es el secreto? Pensaban de que había un secreto y que por egoísmo no les queríamos decir. No estamos haciendo nada nuevo ni nada diferente. Estamos haciendo lo mismo que se hace en todo el país, pero todo un poquito mejor. O sea, el tema no es encontrar, o descubrir la pólvora, ¿no? O sea, eso no es. Por ejemplo, en educación moja la pólvora. Claro, o sea, hay una serie de acciones que todos saben que hay que hacer, pero eso se hace regular o mal. Si tú le pones un poco más de responsabilidad a esas acciones y los haces un poquito mejor, o sea, la suma de esas pequeñas diferencias en cada uno de los pasos que hay que hacer, la sumatoria te hace una gran diferencia. Porque en cada, por decir, ¿cuántos días de clase se dictan en promedio en el Perú? Es increíble lo poco, leña. Los países muy desarrollados, estamos hablando de Singapur, Corea, sí, hacen 240 días de clases efectivos, efectivos. De los 365 días, dictan 240. En Europa, que está un poquito menos de educación, pero está muy bien, son de 240, son 230 días de clase. En Estados Unidos son 220. El promedio de Latinoamérica son 180 días de clase. En el Perú, 160 días. Entonces, nuestros niños son tan buenos como los europeos, pero ¿cómo van a desempeñar igual si tienen 60 días menos de clase, 2 meses menos de clases efectivas? Entonces, obviamente, cuando tú les das una prueba, no la resuelven porque tienen menos de... Entonces yo veía eso, fue un estudio que accedí antes de ser presidente regional, dije, oye, una de las cosas que tengo que hacer es aumentar los días de clase. Entonces agarré el calendario cívico escolar de Moquegua y dije, ¿dónde puedo aumentar clases? Y son medidas difíciles, porque todos los niños y maestros quieren tener sus feriados. Por supuesto. Entonces yo decía, fiestas patrias, el calendario dice que 28 y 29 es feriado. Oye, pero sin embargo hay un programa de actividades donde tienes una semana sin clase. Entonces yo como presidente, ¿sabes qué cosa? Solamente feriados 28 y 29. Ahí hacemos el desfile, el izamiento del pabellón nacional, cantamos el himno con la mano al pecho, todo lo demás laborable. Pero que no. Día en Moquegua, 25 de noviembre, toda la semana es feriado, como es la semana feriado en el día de Arequipa, el día de Tacna, el día de Piura, no. Solamente el 25 de noviembre es feriado, hasta el 24 hay clases, y después nos vamos a la serenata. Pero es así, entonces, y ahí tomamos y logramos 10, 12 días más de clase. Es un poquito, ¿no? Parece que, oye, con eso es suficiente, ¿te das cuenta? Entonces, esos son los temas que marcan la diferencia. Hacer lo que te toca hacer, pero bien. Por eso entiendo que se le da un rol mucho más importante a los maestros. Entiendo que su mamá es maestra, ¿verdad? Sí, mi mamá es maestra, falleció hace un poco más de un año, y es toda la vida, yo me acuerdo chiquito, mi mamá preparando sus clases, y ahí me formaba en un hogar donde una profesora, y cuando yo salgo de mi casa porque me caso, mi esposa también es profesora, o sea, yo he seguido siempre al lado de una maestra, ¿no? Entonces, eso, veo la labor esta que tienen los docentes tan importante. Entonces, si Jaime Saavedra vuelve al Ministerio de Educación, obviamente va a tener una persona que va a estar mirando por sobre su hombro. Sí, por supuesto. Ahora,
porque él fue a supervisarme a Moquegua cuando recién entra, sí. y él me dice, Jaime Saavedra, cuando va a Moquegua, porque él me llama y me dice, oye, estoy hace 3 meses en el ministerio, he comenzado a revisar y ahora he visto que Moquegua tiene muy buenos resultados. Quiero ir a ver qué estás haciendo, me dice Jaime Saavedra. Le digo, ministro, con todo gusto, venga, es bienvenido a Moquegua, pero después no se va a desilusionar, porque no estamos haciendo nada extraordinario. O sea, yo le dije por teléfono, y él fue y estuvo 2 días viendo en la sierra, en Moquegua, que es media altura, y en Hilo, que es costa, lo que se hacía. Y cuando él se va a Tacna a tomar el avión para regresar a Lima después de 2 días, me dice, Martín, tenías razón, no estás haciendo nada extraordinario, solo estás haciendo lo que tiene que hacerse, nada más. Y eso es lo que digo, o sea, entonces por eso no hay nada extraordinario, o sea, estás haciendo, el problema es que no se hace lo que debe hacerse en otras regiones, ¿eh? Entonces, ese es el tema, y eso es lo que queremos llevar al gobierno, ¿no? Sí. O sea, hacer lo que se debe hacer. No, Martín, la política es en un aspecto de educación y la comunicación es una parte fundamental de ello, pero también es manejo de fuerzas, manejo de poderes y manejo de conflictos. Entonces, ustedes están entrando en una situación que ya está precalificada como generadora de diferencias y conflictos. Primero, se ha ganado la elección por una diferencia pequeña, se le ha dado la vuelta básicamente en la última semana a lo que había antes. Hay todavía una perdedora irritada, resentida, que no termina de reconocer la derrota y hacer lo que se supone es las buenas maneras propias de la política, de ir a visitar al ganador. Más bien está pidiendo disculpas, y entonces se ha anunciado de que va a ser un gobierno en el que ellos van a manejar fuerza popular dentro del Congreso para hacer sentir su presencia. Entonces, ustedes, ¿cómo están yendo? Porque esas son las premisas en las que está planteado un poco cómo va a ser ese juego político. ¿Cómo lo están ustedes, cómo están pensando en enfrentarlo? Si es que además hay un pensamiento más o menos unificado entre los fuerzas. Sí, mire, nosotros vamos a tener la fuerza, en primer lugar, de las decisiones coherentes, bien pensadas y en provecho del pueblo. ¿Y cómo la vamos a validar? Con el pueblo, o sea, directamente con la población. Nosotros creemos que la principal fortaleza que puede tener un ejecutivo es que la población respalde las medidas que toma. O sea, no necesariamente el Congreso respalde las medidas que toma, o sea, la población. Entonces, creo que la principal alianza que debemos tener como gobierno nacional es con los 2 otros niveles de gobierno, gobiernos regionales y gobiernos locales. Me parece que, si bien para mantener las formas democráticas tenemos que hacer todo el esfuerzo de llevarnos bien Ejecutivo, Congreso, y para eso estamos tendiendo puentes de manera sincera, me parece que lo más importante es que no solamente tratar de comprendernos con 130 congresistas, sino principalmente con 25 presidentes regionales y 2.000 alcaldes que hay en todo el Perú, que son los que realmente tienen en sus manos la responsabilidad de atender el saneamiento básico, mejorar la educación, una salud universal, que son lo que realmente quiere la población, mejorar su nivel de vida, y para eso, ¿dónde está el principal esfuerzo? Buscar sinergias, gobierno nacional con gobierno regional y con los gobiernos locales. Esa va a ser nuestra tarea, porque los gobiernos nacionales, veamos cualquiera pasado, comienzan a perder fuerza cuando tienen problemas en las regiones que no son resueltos. Entonces ahí comienza a decaer su popularidad. Cuando no cumplen las promesas hechas en la campaña. Así. Pero no es que pierden fuerza cuando no se entienden con el Congreso. Bueno, no necesariamente. Por tampoco se ha dado. Por eso. Tampoco se ha dado una correlación así de fuerzas hasta ahora. El único precedente que yo puedo recordar, no es importante, es el gobierno que tuvo Fernando Belaúnde Terry de 1963 a 1969, con una mayoría, la coalición APRA 1, Unión Nacional Obrerista, en contra. Fue un grave
elemento de bloquear la gobernabilidad del país. Bueno, vivimos ahora, por fortuna, épocas completamente diferentes, pero de una u otra forma abonó e hizo posible el golpe de Estado del 69. Nosotros haremos todo el esfuerzo para entendernos con las fuerzas políticas que hay en el Congreso. Estamos hablando Fuerza Popular, Frente Amplio, APP, Acción Popular, haremos todo el esfuerzo. Y tendemos puentes porque somos demócratas y queremos hacer un gobierno donde convoquemos a las demás fuerzas para que nos ayuden a gobernar. Si recibimos, como en algunos casos, la aceptación de esta invitación, bienvenido sea. Si no, el problema no es nuestro, el problema es de quien rechaza ese diálogo. Ellos son los que están rechazando el diálogo que va a generar las condiciones para un mejor gobierno. Pero eso no nos limita a continuar con nuestro objetivo de mejorar el nivel de vida de todos los peruanos. Y para eso necesitamos buscar consenso con todas las fuerzas ya del Perú. O sea, estamos hablando gremios, estamos hablando autoridades locales y regionales, sociedad civil organizada. Con ellos vamos a conversar. Es decir, de una u otra forma también gobernar con la calle. Sí, y eso vamos a hacer. Y eso significa comunicar mucho, estar en permanente contacto con la población a través de la comunicación. ¿Cuán buenos comunicadores quieren ser ustedes? Vamos a hacer todo el esfuerzo, no sé qué tan buenos seamos, ¿no? Creo que al final, por lo menos en el proceso electoral, logramos comunicar una idea, una propuesta. Por algo la población, aunque sea por un mínimo margen, nos eligió, ¿no? Cuando, como tú bien dices, Gustavo, al inicio nadie nos daba opción, ni para pasar a la segunda vuelta, ni para ganar esta segunda vuelta, ¿no? Nosotros a mediados de febrero ya estábamos descartados por todos los analistas, ya éramos una candidatura muerta a mediados de febrero. Entonces, sí, claro, hubo muertes inesperadas, la candidatura de Julio Guzmán, que dio un capital inesperado, y luego, por supuesto, el crecimiento de la candidatura de Verónica Mendoza, que hizo de que también muchos dieran el voto peruano por el cambio, por el miedo de que Verónica pasara a la segunda vuelta. Pero el hecho concreto son los resultados, y ahora el resultado es la gobernabilidad, que va a estar bajo la responsabilidad ejecutiva. Ahora, dentro de esta etapa, la más larga en la historia de la democracia peruana, ha habido una cuestión interesante, que ha sido el caso, lo del presidente, la posición del presidente Piñata. Es decir, presidentes que entran con un cierto mandato, se van debilitando, en determinado momento, básicamente una cantidad importante de fuerzas públicas les pierde el respeto y terminan como piñatas, realmente. Fue el caso del presidente Toledo, me imagino que no le gustará mucho esa imagen, pero de uno u otro modo en la vida política fue más o menos una metáfora real, y es el caso del presidente Humala. No lo fue tanto con García, que ha tenido otro tipo de problemas. Entonces, Pedro Pablo Kuczynski está en una posición que va a ser difícil, donde va a tener que manejar con mucho cuidado, con inteligencia, precisión, pero también eventualmente con mucha energía su autoridad. Y porque si no, va a correr el riesgo de terminar siendo otro presidente Piñata, lo que en este caso sería muy peligroso. ¿Qué cree que va a hacer Pedro Pablo Kuczynski para evitar? Mire, yo creo que el principal problema de nuestros anteriores presidentes es que todos hacen gestión de gobierno, o sea, son presidentes, pero son presidentes y ya están pensando en un futuro gobierno nuevamente de él, ¿no? Entonces, siempre Alan García ha pensado repetir el plato, como lo ha pensado Toledo, y como también Ollanta, ¿no? Y si no era él, era su esposa Nadine. Entonces a veces como que su actuación está condicionada, pensando no solamente en hacer una excelente gestión, sino están pensando ya en una reelección a futuro, lo que no ocurre con Pedro Pablo, ¿no? O sea, Pedro Pablo, como él ha dicho, va a poner alma, corazón y vida en este gobierno, porque sabe que va a ser un solo gobierno, ¿no? O sea, él no piensa
en el futuro en una reelección, definitivamente, ¿no? Ya sea por su edad, ya sea por convicciones democráticas, ¿no? Entonces va a poner todo su esfuerzo en que este gobierno sea el mejor, porque cuando tú estás condicionado a querer retornar, muchas veces eres irresponsable en una serie de medidas que tomas porque ya estás pensando en el futuro, lo que pasaba con Ollanta. Entonces Ollanta podía ir a inaugurar un muy buen proyecto para una jurisdicción en la sierra del Perú, pero en vez de abocarse a destacar las bondades de su proyecto que iba a inaugurar, se dedicaba en el discurso a atacar a sus rivales políticos. Finalmente lo que destacaban los medios de comunicación era este no es un gobierno panzón como los anteriores, que tenían soroche, y no destacaba lo bueno que estaba haciendo, sino comenzaba a descalificar a sus rivales políticos porque ya está pensando en futuro. Entonces eso distorsionaba. Eso no va a ocurrir. Aquí somos un equipo que va a ser un gobierno buscando lo mejor para todos los peruanos en estos 5 años. Como dice Pedro Pablo, que su máxima aspiración es dejar un país rumbo a la modernidad, ¿no? Con mejores indicadores sociales, donde tenga la mayoría de peruanos agua potable, una mejor educación, o sea, es lo que queremos. Y si así acabamos, yo estoy seguro que va a empezar con el respeto a los peruanos y va a terminar con un mayor respaldo de los peruanos de su gestión. Bueno, en lo que ayer, eso referente a un tema congresal, que tiene que ver con el informe, la aprobación del informe del caso Orellana, que fue debatido en el Congreso y discutido, y que el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que ha estado muy metido en la investigación de Orellana, ha tenido declaraciones referentes a el electo congresista Gilbert Violeta, debido a que estaba incluido inicialmente en las investigaciones, pero luego salió, y lo que García Belaúnde ha señalado es que desde el lado de la agrupación política de PPK ofrecieron puestos y cargos a legisladores con el fin de que el congresista electo no sea comprendido en el documento final. Mire, aquí hay un aspecto de forma y un aspecto de fondo, ¿no? Entonces, pero no puede decir, me dicen, yo he escuchado una entrevista que le hicieron ayer a él en algún medio televisivo, y dice, pero ¿quién lo ofreció? No puedo decir. ¿Quién lo ha llamado Gilbert? No, otras personas. ¿Y qué han ofrecido? No. Entonces no puede ser una acusación y todo dejarlo en el aire. Vamos a hablar ahora con él en un rato. Perfecto. O sea, él tendría que sustentarlo para corregirlo. O sea, porque nosotros queremos hacer un gobierno diferente. Si ese es el caso, inmediatamente tomamos acción y corrección. Pero decir, me han dicho que están ofreciendo, ¿cómo no está ofreciendo? Si con Pedro Pablo, yo sí converso personalmente todos los días, porque en este proceso de transferencia, o sea, todavía no tenemos ni definido ministros y va a estar ofreciendo cargos. No puede ser, o sea, eso me parece una ligereza. Eso en el aspecto de forma de esta denuncia que no tiene sustento. Y si tuviera, que la haga. 2, en el aspecto de fondo, sobre la denuncia en sí, nosotros creemos que cualquier tema que merezca una investigación, que se investigue. Y que cada quien individualmente asuma la responsabilidad. Nada más. Entonces, nosotros... O ustedes lo van a investigar. Es que sería pues una investigación de parte, ¿no? O sea, que lo investigue. O sea, hay instituciones en el país, y en eso Pedro Pablo es muy respetuoso. Hay un Ministerio Público, ellos que evalúen. El Ministerio Público está evaluando, investigando el caso Orellana. Ellos que con objetividad vean, si se tiene que investigar, que se investigue, y finalmente que se aclare. Nosotros, lo que sí queda claro es, como dice Pedro Pablo, yo, a priori, confío en Gilbert. O sea, yo creo que lo que él dice, que esto ha sido una acusación sin fundamento, y yo a priori, antes de, sin saber, yo confío. Creo que las instituciones investiguen, y si encuentran responsabilidad, que cada quien tiene que asumir. O sea, nosotros no vamos a proteger a nadie, ¿no? O sea, como cuando a mí, en el primer debate presidencial, recuerden, la candidata Fujimori me hizo acusaciones, a mí personalmente, como candidata presidencial. Entonces, me dijo que erró con Tomás, ¿no? Me dijo que me había apropiado de terrenos en Puno, en Ácora. Mentiras. Sí. O sea, yo inmediatamente salí a aclarar punto por punto. Dije, si tienen un documento que lo presenten. No presentaron nada. ¿Y no le has pedido que te presente disculpas? No, porque yo creo que como ellos lo harían. Sí, no. Y sin embargo, yo no he hecho ningún agravio. Yo me he cuidado en toda la campaña de no agraviar a nadie, porque yo sí, como quiero que me respeten, yo respeto a las personas. Entonces, incluso cuando se acusó de que había nexos con el narcotráfico,
de la candidatura, fuimos claros en decir que existe algunas personas del entorno de la candidata Fujimori que tiene investigaciones por narcotráfico. No hemos generalizado decir que toda la candidatura son de narcotraficantes, ¿no? Porque yo he escuchado a algunos congresistas decir, nos han ofendido porque nos han dicho que los 73 congresistas no somos narcotraficantes. Nunca se ha dicho eso. Se ha aclarado que hay algunos nexos que debería aclararse. Entonces, porque si uno es blando con ese tipo de investigaciones, entonces esa era nuestra preocupación. Pero no hemos generalizado la acusación, hemos pedido aclaración de unos casos y eso es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, sobre este tema, de igual forma. Pero le han pedido a Gilbert explicaciones o a raíz de las declaraciones de Vitocho en la que señala que lo han llamado a hacer una suerte de investigación interna de inteligencia, qué es lo que ha pasado, una reconstrucción para ver si algo de lo que se dice y lo que está en el informe es correcto, ¿no? Por eso yo divido en dos esta noticia, ¿no? Uno, que no puede haber habido ningún ofrecimiento de cargos ni de canje a favor de un apoyo en este tema, porque no es así. O sea, eso nosotros estamos viendo la parte ejecutiva, ¿no? Como plancha presidencial, como equipo de transferencia, y en absoluto hemos tratado este tema, ¿no? Entonces eso sí queda claro que no es correcto. En el tema de estas llamadas, este lobby parlamentario que ha denunciado. Por eso digo, si es así, que lo diga, que lo sustente para nosotros. Pero dice, me han llamado, pero no puedo decir quién me ha llamado, no puedo decir quién me ha dicho, no puedo decir qué están ofreciendo, entonces no dice nada que podemos nosotros hacer, ¿no? Entonces por eso descartamos. Y en el tema ya en sí de la investigación, que las instituciones investiguen y nosotros estamos de acuerdo en los resultados de cualquier investigación. Hay, hasta este momento no se sabe quiénes van a estar en el gabinete, en el próximo gabinete. De repente estás en condiciones de darnos algunas primicias ahora, pero lo que sí es claro de que ya se inicia el proceso de transferencia del gobierno, el nombramiento de comisiones y todo esto, y lo que sale mucha información, trasciende de Peruanos por el Cambio, es de que hay enfrentamientos intestinos entre diversos grupos que harían parecer a los Balcanes casi como un Shangri-La en comparación, y de que pues se apagan las luces y empieza el acuchillamiento interno entre diversos grupos que están pugnando por tener mayor presencia y neutralizar a los otros. ¿Tienes la misma percepción, una percepción parecida, o no? Quiere decir de que hay un orden perfecto y un gobierno institucional que no tiene mayores problemas, que es fluido, que nada chirría. Y que no, mira, Gustavo, yo digo con toda sinceridad, yo soy parte de este equipo que tenemos reuniones periódicas y permanentes para definir el proceso de transferencia y analizar algunos nombres para, primero, esta transferencia de carácter administrativa, mientras que damos un tiempo para que Pedro Pablo, como líder, analice las diferentes alternativas para ya, llamemos, cabezas de ministerios, ¿no? Y al interior no existe. Yo veo a veces por la prensa este tipo de enfrentamientos que no son tales. Yo lo digo con toda sinceridad, ¿no? O sea, hay un ambiente de cordialidad al interior, que se analizan los diferentes temas con mucha altura y sin ningún apasionamiento o confrontación como se quiere ver, ¿no? Yo lo digo con toda sinceridad, no sé, me parece que es fruto de la imaginación de algunos periodistas el decir y hacer mención de enfrentamientos que no existen realmente. O sea, nosotros, quizás, yo he visto un poco de tensión al interior. La única etapa de todo este proceso que yo he visto un poco de tensión ha sido en la etapa previa a la primera vuelta, donde quizás por efecto del voto preferencial, ¿no? O sea, yo ahí, y yo lo vi un poco desde fuera, como no era candidato al Congreso, entonces tenía la libertad y la tranquilidad de estar solo en la fórmula presidencial. Entonces ahí sí se veía cierta
cierta tensión, quizás por este mal concepto de voto preferencial que te hace que el competidor no está fuera del partido, sino está dentro porque estás peleando el mismo cupo, ¿no? Entonces ahí hay cierto esfuerzo por pelear tu cupo y ahí se pueden generar ciertos roces. Yo en ese momento sí puedo decir, como ha habido en todos los partidos políticos, ¿sabes? Porque todos están en ese esfuerzo. Pero pasado eso, una vez que se definió los congresistas, toda la segunda vuelta ha habido una unidad monolítica de nuestro partido que nos ha llevado a ganar la segunda vuelta cuando empezamos el 21% de la votación y hemos llegado a poco más del 50%, ¿no? Entonces, eso es una unidad que se mantiene actualmente. O sea, todos estamos ahí en el esfuerzo de tomar las mejores decisiones con un líder que es Pedro Pablo, al cual respaldamos. O sea, actualmente hay completa armonía al interior de Peruanos por el Cambio. Hay ya adelantos sobre puestos ministeriales, que no va a ser ministros en determinadas carteras. Se ha hablado mucho de nuevo de Saavedra, que repetiría en educación, y hay candidatos de fuerza para algunos ministerios. Por ejemplo, se menciona mucho a Gino Costa en el Ministerio del Interior. En fin, ¿qué más hay? Economía y finanzas, se ha hablado también de Alfredo Thorne, y defensa, relaciones exteriores. Mire, solamente hay dos nombres que ha manifestado Pedro Pablo, ¿no? Y lo ha hecho públicamente y el cual ratifico, ¿no? Que Economía y Finanzas va a estar como ministro Alfredo Thorne, ¿no? O sea, eso ya queda claro y es una decisión, ¿no? O sea, ya lo manifestó desde la campaña y ahora ya como presidente electo lo ha ratificado. Eso sí, ya es una manifestación clara, ¿no? Eso. Y luego ha dicho que le gustaría que Jaime Saavedra, ministro de Educación, continúe. Entonces ya es una voluntad manifiesta. Obviamente tiene que haber una conversación sobre condiciones para que continúe. ¿Por qué? Porque le quiere dar una gran importancia a este sector, a educación, y parte del secreto del éxito de una política es que tenga continuidad. Entonces, que Jaime Saavedra continúe sería una buena decisión, ¿no? Pero esta es una voluntad manifiesta por nuestro presidente electo, pero no sé si se haya llegado todavía a una definición. Aparte de ello no hay nada más. Como tú bien lo dices, quien ha desarrollado todo el plan de seguridad ciudadana, de lucha contra la delincuencia, es Gino Costa, ¿no? Sí. En el plan de gobierno. Entonces, se lo tendría él como el candidato natural para que ocupe el cargo de ministro de Justicia, ¿no? Del Interior, perdón, ministro del Interior, ¿no? Entonces, esa es la otra persona. Sí, claro, ministro del Interior. Sí. Sin embargo, Pedro Pablo lo está analizando porque él dice, tenemos una representación parlamentaria tan pequeña que disminuirla más convocando a congresistas para que sean ministros, quizás no sea lo más conveniente. Entonces, si él tiene otro candidato que pueda cumplir este rol, él lo está pensando, ¿no? Entonces, todavía eso no son decisiones tomadas. Pero él ha manifestado que él quisiera tener ya la relación de la mayoría de ministros la primera semana de julio, ¿no? La primera semana de julio, no tenerlos ahora porque es presuroso, pero tampoco no estar pues a una semana de 28 de julio sin tener una cartera con su nombre, ¿no? Entonces, él ha manifestado que esa es la primera semana de julio, creo que ahí va a estar, ¿no? Bueno, no falta tanto. Yo tenía una pregunta al final. ¿Sí? Si es Verónica Mendoza ya expresó públicamente cuáles son los puntos que le interesan conversar con ustedes. Quisiera saber cómo van esas conversaciones, si se han iniciado, y cómo va a ser la relación con el Frente Amplio. Yo espero que sean buenas, porque a diferencia de lo que cree el propio Frente Amplio, son más las coincidencias que las discrepancias. Yo le aseguro, o sea, en el tema de respeto de la democracia, de derechos humanos, respeto al medio ambiente, priorización de las políticas sociales, el respeto a los trabajadores, o sea, en todo eso hay coincidencia. Claro, sí. Pero por eso digo, pero ese tema podemos discrepar y está bien, claro, pero es cómo generamos el recurso económico, el presupuesto
puede ser, ahí puede haber una diferencia. Pero cómo usamos el presupuesto, ahí hay coincidencias. O sea, ¿qué vamos a priorizar para el gasto, para la inversión de ese presupuesto? Hay coincidencia. Entonces, yo estoy seguro, y es ahí normalmente donde hay discrepancias, ¿no? Normalmente es ahí, hacia qué sector. Entonces, y esas son las discrepancias más saltantes. Una vez que hay el recurso, y este recurso, ¿cómo lo gastamos? Ahí hay más coincidencias que discrepancias. Entonces, conversaremos, y cuando tomemos acciones va a ver que hay, no solamente con este grupo político, ¿no? Me parece que vamos a tener una reunión los primeros días de la próxima semana, ya a nivel partido Peruanos por el Cambio con partido Frente Amplio, y esperemos que ahí tengamos buenos resultados de esta conversación. Bueno, Martín Vizcarra, vicepresidente electo de la República, muchas gracias por estar con nosotros y mucho éxito en las muy importantes funciones que está por asumir. No, muchas gracias a ustedes.